Y vamos con otro invitado muy especial, doctor Víctor Mosquera, abogado especialista en Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, doctor Mosquera, estamos pendientes de qué es lo que ocurre en el caso de Monsalve, el preso mejor tratado en el país, en unas condiciones inusitadas de comodidad y de toda clase de garantías y de divertimentos, y se han encontrado nada menos que 7 SIM cards que estaban en poder de un bandido que no podía tener ninguna, porque si no que le pitan a todos los presos de Colombia que tengan un teléfono celular con su SIM card. Doctor Mosquera, ¿en qué va ese proceso contra Iván Cepeda, que era quien se paseaba por las cárceles y especialmente quien visitaba tranquilamente al señor Monsalve un día y otro día y otro día, violando todas las reglas del derecho penitenciario de Colombia? Así es, doctor Fernando, desde la semana pasada se interpuso una denuncia penal contra el senador Cepeda porque encontramos algo que es grave y es un ocultamiento o por lo menos una eliminación de un chat vital en toda esta investigación. Si ese chat no se encuentra o no está, daría para pensar muchas cosas, incluyendo un plan criminal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque el chat que sostiene Monsalve y Cepeda no aparece, no fue entregado, y solamente es un decir del senador Iván Cepeda que Monsalve le referenció que lo estaban presionando para cambiar su testimonio, pero realmente nunca entregó ese chat, se comprometió a entregarlo a la corte y una semana siguiente dice que no lo encuentra, que porque no lo tiene para darlo, pero a medios de comunicación dice que se le cayó el aparato celular y que ese chat se le borró o algo así. Sin embargo, pues el que sabe de temas forenses entendería que una recuperación de un chat es muy sencilla y que esto podría desentrañar la verdad. Entonces, este ocultamiento, esta eliminación de este chat tiene que darle respuestas a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema esclarezca este hecho tan grave y tan lamentable. Pero para ser claros, doctor Mosquera, se le cayó el teléfono celular y se le borró el chat, pobrecito, pues las cosas que le pasan. Pero el teléfono celular existe, físicamente existe para que se pueda hacer la práctica forense que determine qué fue lo que conversaban entre Cepeda y su protegido, el señor Monsalve. Sí, Cepeda reiteradamente ha dicho que existe, que ahí está la carcasa, pero que se le borró y que no puede entregar ese chat. Lo que me temo, el doctor Londoño, es que acá hay otra serie de cálculos y por eso no se entrega dicho celular, porque en ese mismo 2018, recién conocimos en la revista Semana, también sale la intermediación del senador Cepeda para mandar a un terrorista del ELN a Cuba. Entonces aquí hay muchos cálculos que podría uno imaginarse qué es lo que está sucediendo. Pero perdóneme, un chat es por lo menos entre dos. ¿Se perdieron los dos celulares? No, Por... precisamente, doctor Londoño, esperamos que en el chat de Monsalve, en esas SIM card que en este momento están siendo sometidos a un análisis forense, se pueda recolectar ese chat y se pueda descubrir la verdad. Porque definitivamente Monsalve, un preso, tiene muchos más beneficios que cualquier otro, como usted comentaba, y por fortuna hace 2 años hubo una incautación en sus celdas de unos celulares, de unas SIM cards y de unos computadores, pero extrañamente la Corte Suprema de Justicia a la fecha no había hecho ningún tipo de extracción de eso y solamente es en la Fiscalía que se viene a dar esta intervención. Pero la Fiscalía está en ese proceso de recuperar esas conversaciones y de recuperar el contenido de esa SIM card. Así es, doctor Londoño. La semana pasada un juez permitió, ante la solicitud del fiscal, que se extrajera todo el material que tenía contenido esa SIM card y esos aparatos que le fueron incautados. Bueno, doctor Víctor Mosquera, entonces, ¿qué se sigue? ¿En qué estamos? Porque vamos ya muy próximos a la fecha en que la Fiscalía General de la Nación tiene que pronunciarse sobre el absurdo proceso que se sigue contra el presidente Uribe.
pero es que aquí hay un proceso claro y obvio contra el senador Cepeda y desde luego contra el señor Monsalve que sigue delinquiendo desde la cárcel. ¿Qué se sigue? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que hace falta para que alguien se pronuncie sobre todas estas barbaridades cometidas y sobre las irregularidades que se han descubierto y que curiosamente no le llamaron la atención a la Corte Suprema de Justicia? Vea pues, nada menos que semejante material encontrado en la suite que tenía el señor Monsalve a su disposición. Y esa es otra pregunta, y perdóname que le haga tantas a la vez, pero usted las contestará muy bien. ¿Quién era el que conseguía que al señor Monsalve le dieran semejante nivel de comodidades en la cárcel que no tiene ningún otro preso en Colombia? Pues doctor Londoño, lo primero es que en este momento la Fiscalía ha tenido una ardua investigación en donde ha practicado pruebas que, como se sabe, la Corte Suprema no había practicado, tomando los testimonios de todo, es decir, tomando pruebas las favorables y las desfavorables para ponderar si se lleva una acusación ahorita en marzo o lo que se lleva es una preclusión, que tendría toda la solidez probatoria para demostrarse que el presidente Álvaro Uribe Vélez es inocente y que esto solamente fue un complot y un ardil por parte de un grupo que odia al presidente. Pero también hay un tema clave y es los beneficios de las cárceles, y es que durante todo este proceso varios reclusos han dicho que el señor Monsalve es beneficiado, es favorecido por intercesión del senador Cepeda. De hecho, el propio senador Cepeda ha enviado cartas, ha tenido comunicaciones con directores de las cárceles para que mantengan o protejan al señor Monsalve y pues en este caso no es protección, sino son mejoras en sus condiciones de reclusión, y este señor Monsalve también se mofa de que tiene un amigo poderoso con otros reclusos que le da beneficios. Entonces, realmente la Corte, al precluirle esta investigación contra Cepeda hace unos años, pues realmente no fue hasta el fondo, dio cuenta que uno, había mejoramientos de tema penitenciario para Monsalve y también había ayudas económicas a la familia. Con eso era para que siguiera la investigación y no como lo hizo Barceló en su momento de haber cerrado ese proceso. No, y las cosas llegan al punto pues en que desde la cárcel Monsalve, la familia de él, una familia muy pobre, de muy bajos recursos, compra una espléndida finca en el departamento de Risaralda. ¿Eso está también bajo investigación o eso va a pasar desapercibido por todos? ¿A cuenta de qué y por qué razón aparece una familia rica siendo una familia muy pobre? Y es la familia de Monsalve el testigo de excepción en contra del presidente Álvaro Uribe. Hágame el favor. ¿Qué hay sobre esa finca? Pues doctor Londoño, en ese caso también la Fiscalía ya inició un proceso de extinción de dominio, pero paradójicamente lo que hemos establecido es que el señor Monsalve, antes de dar la declaración, la primera declaración contra el presidente Uribe, su familia recibe la mitad de la finca, y una vez se da este tema de que le estaban tratando de cambiar su testimonio, recibe la segunda parte de la finca. Es muy paradójico, es extraño, y precisamente las autoridades ya están investigando esta parte porque definitivamente Monsalve no tiene cómo ni su esposa para comprar un predio tan grande en el eje cafetero. Pero hay algo que llama la atención, y es que el socio de Deyanira, que es la supuesta esposa de Monsalve, terminó siendo un general de inteligencia del gobierno Santos. Entonces, si uno empieza ya a establecer y atar estos cabos, empieza a encontrar que aquí no es un proceso judicial contra Álvaro Uribe en Franca Lid, sino lo que hay es un proceso judicial organizado por cierto sector que detesta al presidente Uribe y que lo quería ver en la cárcel. Inaudito, doctor Mosquera, esto es inaudito y subleva el corazón de los colombianos que unas cosas de estas se produzcan. Pero una curiosidad, esa familia pobre, ¿cómo explica que fue de la noche a la mañana propietaria de una finca que vale algo así como 600 millones de pesos en el departamento de Risaralda? ¿Qué han dicho? ¿Qué declaraciones han dado para explicar semejante cambio súbito de fortuna? No, ellos no tienen una versión coherente respecto a cómo adquirieron ese bien. Lo único que dicen es que o sea, estaban viviendo ahí y que eso era de la esposa de Yanira ha manifestado que eso es de ella,
pero realmente no hay ninguna versión congruente, ni consistente, ni forma de demostrar un ingreso lícito para comprar semejante propiedad. Ahí hay un tema muy extraño que tiene que esclarecer la justicia. Ya tienen, supongo, las escrituras públicas. Se trata de una finca de un bien inmueble del que no puede hacerse tradición sino a través de una escritura pública otorgada ante notario y registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados. ¿Esos documentos existen? Y si esos Sí, documentos existen, ¿cómo aparece la compra del bien? Seguramente en dinero en efectivo, ¿no es cierto? no, esos documentos efectivamente existen y precisamente porque no tienen cómo probar cómo lo adquirieron, la Fiscalía entró en un proceso de extinción de dominio sobre ese bien, porque es extraño la forma de tradición, es extraño cómo se manejó el negocio alrededor y sobre todo que la justificación de esta señora es que este bien costó alrededor de 40 millones de pesos, 50, cuando esta propiedad pues en el comercio excede los 500 millones de pesos. Bueno, doctor Mosquera, el país está pendiente. ¿Cuándo debe pronunciarse la Fiscalía? Le preguntamos finalmente en el caso del presidente Uribe, seguramente para precluir semejante monstruosidad, semejante patraña que se ha montado en su contra. Esperamos que sea la primera semana de marzo. Según lo ha dicho el fiscal del caso en una comunicación enviada de hecho al representante del senador Cepeda, le indica que va a decidir en la primera semana de marzo si acusa o precluye. Pero quiero insistir en algo, aquí hay unas pruebas que se dejaron de practicar en la Corte que demostraban total inocencia del presidente Uribe y ahora ya practicadas en la Fiscalía debe conducir a eso, a una preclusión, porque el proceso es completamente arbitrario, violó todos los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todo no aparece un chat que debería aparecer y que el senador Cepeda tiene que responder por qué lo eliminó o por qué no lo ha entregado. Y seguramente, además de la preclusión de la investigación contra el presidente, surgirá otra investigación contra la conducta del señor Monsalve y del senador Cepeda. Es lo que Así es. es lo que uno colige de sus declaraciones, doctor Mosquera. Sí, efectivamente, si aquí se aplica la recta justicia y se aplica el derecho, tienen que responderse por esas posibles conductas que deben llevar a una responsabilidad penal por ocultamiento o eliminación de un chat, que es un Doctor, material probatorio. doctor Víctor Mosquera, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Bueno, ya ven ustedes pues que cómo son las patrañas en este juicio entre comillas contra el presidente Uribe. A la Corte Suprema de Justicia se le pasa por alto que existen las SIM cards, que existen todas esas evidencias de las conversaciones de Monsalve con el señor Cepeda y no le da la curiosidad de averiguar qué era lo que estaban conversando el senador Cepeda, que fue investigado y que fue precluido, nadie sabe cómo, en esa investigación obvia y sobre la cual se montó el proceso contra el presidente Uribe, que sí debe resolverse la semana entrante, a comienzos de marzo, eso es la semana entrante. Sí, Esperamos que claro. así sea. Claro, Antes del 6 de marzo, doctor Fernando, el doctor Jaimes, Gabriel Jaimes, el fiscal que lleva el caso ante delegado ante la Corte Suprema de Justicia y que lleva el caso del presidente Uribe, se deberá pronunciar en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? El archivo o la la imputación. acusación. Sí, señor. Sí. La imputación. Bueno, esperemos a ver qué sucede y esperemos a ver cuál es el contenido de esas pruebas que misteriosamente la Corte Suprema de Justicia no miró. Vamos a ver. Porque recuerde usted, la corte se quedó con el computador, perdón, digo el computador como si hubiera sido uno, con los computadores, la SIM card, las memorias USB, demás elementos electrónicos que se encontraron en la celda de alguien que está privado de la libertad evidentemente y que por disposición legal tiene prohibido tener ese tipo de aparatos allí. Pero claro, ¿Qué pasó con el director de esa cárcel? ¿Qué pasó nada. con el ministro que estaría a cargo de ese asunto? ¿Qué Nada. pasó con el IMPEC? ¿Qué pasó con todos? ¿Qué pasó con el senador Cepeda? Nada. La Corte Suprema de Justicia, pues es que sabemos en qué plan está. El país sabe exactamente cuál era el plan de la Corte Suprema de Justicia en frente del presidente Álvaro Uribe Vélez.